Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestra serie 2020 como los días de Elías, y esta va a ser nuestra enseñanza número 22, la cual va a ser la última de esta serie. Vayamos a nuestro texto base en Segunda de Reyes 13, versículo 20. Y dice así: Eliseo murió y lo sepultaron. El título de nuestro estudio es Los últimos días de Eliseo. Esta serie estaba pensada para que fueran aproximadamente como 8 enseñanzas, sin embargo salieron 22. Después de toda una larga travesía, vimos cómo Eliseo le dio continuidad al propósito que tenía Dios, pero con Elías. Este discípulo se convirtió en un gran maestro, tanto que no se ve en él algún error que la Biblia muestre como algo trascendente, porque por lo que probablemente este personaje, nuestro personaje de Eliseo en el Antiguo Testamento, sea el único que se haya mantenido firme y sin titubeos en toda su vida. Y evidentemente este tipo de actitud apuntaban al mismo carácter de Cristo, como lo hemos venido estudiando y lo veremos más aún en este estudio. Eliseo, el gran hombre de Dios, murió. Como todos tenemos que morir algún día, por más que nos afanemos en mantenernos con vida, seguramente no excederemos los 120 años, si es que nos va muy bien. Y con esto que está pasando en la actualidad, las posibilidades disminuyen de llegar a esa edad, por más que se confiese positivo. Pero veamos qué fue lo que le ocurrió a Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Dice así: Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte. Lo que nos dice esta porción de este versículo es que al hombre de Dios lo debilitó y lo contagió un agente externo, digámoslo así. Dios permitió que se enfermara. ¿Con qué propósito? Bueno, te puedo garantizar que uno de los mayores propósitos es enseñarnos hasta nuestros días que somos polvo, porque por más que Dios te use, si Él lo permite, te va a llevar delante de su presencia como Él quiera. Ningún enemigo le pudo hacer frente a Elías, más que un enemigo invisible, probablemente alguna infección o algún contagio. Pues muy parecido a lo que hoy ocurre. Así que si a Eliseo se le permitió porque Dios quiso llevárselo de esa manera, creo que ninguno de nosotros estamos exentos de que nos pueda pasar lo mismo. Pero si así lo quiere Dios, pues hágase su voluntad, pero sin que nosotros nos expongamos tampoco con nuestra propia imprudencia. Así que continuamos con lo que continúa de nuestro versículo, y menciona que Elías estaba enfermo y dice: cuando descendió a verlo Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Vemos que el rey de Israel, que ya no era Jeroboam, sino Joás, este rey va a consultar a Eliseo, y desesperado usa las mismas palabras que Eliseo le dijo a Elías, con la intención de alguna manera de tener una respuesta favorable de parte de Dios y clamando por ayuda. Pero por otro lado vemos a un Eliseo que no estaba jubilado, ni tampoco retirado de su llamado. Tal vez exhausto por lo mismo de la enfermedad, pero estaba dispuesto a dar un consejo, siempre
al que lo necesitara. Esto nos enseña que el llamado y el servicio es hasta que la muerte lo evite, o que tú o yo tiremos la toalla. Pero el corazón de un siervo que está agradecido jamás dejará su trinchera, aunque esté postrado. Lo increíble es que no tuvo necesidad de decirle algo más, y Eliseo ya sabía cuál era la petición de este rey. Ya sabía qué hacer para acabar con el enemigo de Siria. El rey mismo Hazael, que estudiamos la enseñanza pasada, que estaba haciendo atrocidades con el pueblo de Israel. Con él era con quien se iba a enfrentar el rey de Israel. Y entonces, en base a este conocimiento que Dios de forma sobrenatural le muestra a Eliseo, le da las siguientes instrucciones al rey. Vemos en el capítulo 13, versículo 15, que dice: Eliseo le dijo: toma un arco y unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Cuando él abrió, le dijo Eliseo: tira, es decir, ahora lanza la flecha. Él lo hizo, y Eliseo entonces le dijo lo siguiente: flecha de salvación de Jehová y flecha de salvación contra Siria. Tú herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos. Hasta aquí entonces Eliseo le confirma que la próxima batalla que iba a tener en contra del rey de Siria, Dios iba a terminar con los que estaban ahí precisamente en Afec. Así que le iba a entregar la victoria. Y vemos en el versículo 18 que continúa diciéndole, dándole más instrucciones al rey de Israel. Después volvió a decir, toma las flechas. Luego que el rey de Israel las tomó, le ordenó: golpea la tierra. Él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: de dar 5 o 6 golpes, habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Las únicas 3 veces que golpeaste. ¿Por qué? Porque te detuviste. Al parecer el contexto habla de que él tomó las flechas como si fuera un manojo y únicamente le dio 3 golpes y no 5 o 6, porque muy probablemente si le daba 5 o 6 iba a romper las flechas. Y Eliseo verdaderamente lo estaba llevando a ese punto, a que rompiera sus flechas. ¿Esto qué significaba? Que tenía que confiar que la victoria se la iba a dar Dios, no sus propios recursos. Así como a Eliseo lo llevó a la victoria sin disparar una sola flecha, así le podría dar Dios la victoria a él. Por eso dudó el rey en romper estas flechas. Esto nos enseña a nosotros que las flechas o recursos de la forma que nosotros tenemos, cuando no conocemos a Dios, debemos romperlas. Debemos romperlas de nuestra vida. Y esto habla de convicciones, es decir, que aquellos recursos que tomamos de nuestra vida pasada o de la forma de vida que tiene el mundo para obtener algún puesto, algún trabajo o cualquier meta, cuando esas convicciones, cuando esos recursos que nosotros tomamos vienen por nuestra propia iniciativa, Dios nos dice que lo rompamos y que confiemos en Él, porque Dios nos va a ayudar en nuestras peleas, siempre y cuando
andemos en sus caminos conforme a su justicia y no conforme a la nuestra. Después de esto vemos en el versículo 20. Eliseo murió y lo sepultaron. Finalmente, Eliseo cumplió el propósito que Dios tenía para él estando en vida. Y bueno, llegó su momento y murió y lo sepultaron. Y luego nos dice lo siguiente. Luego, ya entrado el año, es decir, tiempo después de que fue sepultado Eliseo, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Versículo 21. Aconteció que estaban unos sepultando, es decir, estaban en alguna especie de cementerio, estaban sepultando a un hombre cuando súbitamente vieron una banda armada. Entonces, desesperados, arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Pero tan pronto tocó el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Aquí vemos una familia seguramente muy entristecida porque un familiar suyo murió. Tal vez fue un padre de familia o un hijo muy amado, y en pleno sepelio ellos ven a los enemigos y se asustan y apresuradamente y muy probablemente aventaron el cuerpo del difunto, de su ser querido, al sepulcro de Eliseo. Aquí se podría especular mucho sobre cómo fue que los huesos de Eliseo estaban expuestos. Tal vez no los sepultaron bien, o con toda la intención querían sepultarlo cerca de Eliseo por alguna afinidad con él, pero en realidad eso no es lo más importante. Lo más importante es que casi de forma inmediata el muerto, una vez que tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Y esto fue evidentemente algo sorprendente. Resucitó y seguramente empezó a escuchar los gritos o los murmullos por todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Y bueno, menudo susto y sorpresa se llevó él mismo al verse en ese lugar y preparado para ser sepultado. Y bueno, y no se diga sus familiares una vez que lo vieron vivo. Seguramente fue un gran susto, pero sobre todo un gran gozo al ver a su familiar, a su pariente vivo. Y esto verdaderamente le dio una nueva oportunidad de vida a este hombre, que literalmente estaba muerto. Seguramente su vida no fue la misma después de ese día, porque literalmente estaba en el hoyo. Así que, por último, vamos a ver qué es lo que nos enseña esto en la vida de Eliseo, primeramente comparándolo con nosotros, con nuestra propia vida. Eliseo fue un hombre íntegro. Siempre reflejó el corazón de Dios en medio de la necesidad, en medio de la adversidad, en medio de las propias actitudes de Elías, en medio de sus enemigos. Siempre mostró el corazón de parte de Dios. Y en muchas otras circunstancias que en su momento ya estudiamos en cada una de las enseñanzas que vimos. Su actitud lo mantuvo siempre firme hasta el final de sus días. Y aún después de muerto, le siguió dando vida a alguien más. Esto es algo muy importante. Pero no solamente por sus méritos propios, o sea, en realidad él no hizo nada, sino porque Dios avaló su vida como un hombre íntegro. Así es en ti o en mí, que hemos decidido vivir como Jesús nos enseña día con día,
en su palabra, a través de la Biblia, evidentemente, que si llegas a morir, podrás ser un ejemplo de constancia para aquellos que escucharon de ti, que te conocieron, y que en la gracia de Dios, Él mismo, el Todopoderoso, les pudiera dar vida por, por creer en Él, pero a través de tu ejemplo, a través de tu ejemplo de constancia y de entrega a Dios. Y bueno, en la última y más excelsa comparación, Eliseo tipifica a Cristo, porque ambos siguieron trabajando, dando aliento al necesitado hasta el último momento, hasta sus últimos momentos. Ambos, entre Eliseo y Cristo, ambos murieron por circunstancias externas que Dios permitió para que por medio de su muerte ellos dieran vida. Evidentemente en circunstancias muchísimo mayores en el caso de Jesús, porque con Eliseo fue una sola persona. Así que Dios mismo resucitará a los muertos espirituales cuando se acercaran a la tumba de esta tipificación entre Eliseo y Cristo. Dios sería el que les daría vida por medio incluso de adversidades como las que estamos pasando. Esto es, que si no hubiera sido por los enemigos moabitas que se acercaron al panteón, jamás se hubiese resucitado aquel muerto en el tiempo de Eliseo. De la misma forma en nuestros días, si no fuera por esta pandemia, si no fuera porque la muerte está prácticamente a la puerta de nuestras casas, muchos no buscarían el refugio de una tumba que está vacía, pero quien la ocupó puede devolverte la vida al hombre que está espiritualmente muerto, para darle una nueva oportunidad, una vez que toca su corazón y que sostuvo que este recurso únicamente podría venir del Hijo de Dios. Esa alternativa y esa oportunidad de tener una nueva vida solamente podría provenir del cielo. Por eso en Jesucristo es en quien hay resurrección y hay vida, por medio de su propia vida y su misma existencia en esta tierra, porque Él hizo algo que nunca nosotros podríamos haber hecho. Por eso es tan trascendente y por eso es que Eliseo tipificaba a Cristo, que es la única persona que puede darnos vida y una vida que trasciende más allá de la propia muerte. Así que oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por habernos permitido escudriñar en todo este tiempo, escudriñar tu palabra, aprender de esta serie en la que nos ayudaste a valorar mucho más las cosas espirituales que lo material. Y gracias por habernos sostenido, por darnos ánimo y aliento en cada una de las enseñanzas. Y gracias por dejarnos estudiar y leer de estos ejemplos, estas vidas de hombres como nosotros, con nuestras necesidades y limitaciones. Y que, aunque ya no están, su ejemplo sigue abriendo los ojos, sigue enseñando, sigue instruyendo y nos dan una oportunidad de aprender y de andar en los caminos que tú quieres que nosotros andemos. Pero ese entendimiento será imposible si no nos lo revelaras, si no por tu gracia nos lo mostraras, porque finalmente
todo apunta hacia ti, amado Jesús. Muchas gracias por tu cuidado, gracias por tu reprensión también en muchas ocasiones y gracias por la guía que nos diste cada 8 días y sabemos y confiamos que lo seguirás haciendo, nos seguirás enseñando porque tu sabiduría y tu conocimiento es inagotable. Muchísimas gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén.